autor y por dar más prestancia aún a este acto. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí esta tarde y sobre todo compartir esta mesa con el alcalde, el decano, el fiscal supremo Antonio y el autor del libro. Dos son las cosas que se pueden decir de este libro, y una es, primero, que nos va a hacer la vida más fácil. Todo lo que somos juristas nos lo va a hacer más fácil. ¿Por qué? No solo porque tiene un formato digital, que eso de copiar y pegar siempre va muy bien y nos ahorra mucho. También tiene la parte clásica del libro, muy bonito. Y la segunda parte importante es porque este libro nos dice de dónde venimos, pero lo importante es a dónde vamos. Todos los juristas, los docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad, saben que aquí lo que importa es cuál es la jurisprudencia actual, qué es lo que se aplica ahora. Las resoluciones de 1980, 90 son muy bonitas, pueden seguir de referencia, pero nos importa esto, y este libro es a dónde vamos, no de dónde venimos. Entonces, eso es lo importante. Mi campo es el de la criminalidad informática, delitos que van introduciéndose reforma tras reforma, van avanzando a la velocidad de la luz, cada día son más los delitos que se cometen, no solo los delitos informáticos propiamente dichos, un intrusismo, un daño informático, sino que actualmente casi todos los delitos clásicos se pueden cometer con tecnologías de la información y de la comunicación. Y este libro ayuda ¿por qué? Porque la doctrina del Tribunal Supremo lo que nos va a ayudar a decir es qué es viable, qué investigación es viable y qué no. Tanto para letrados, juristas, de cualquier que ocupen cualquier posición de acusación o de defensa, sirve para saber si vale la pena avanzar o no, o qué resolución van a adoptar los órganos judiciales. Ejemplos básicos. Violencia de género. Un tema que en principio parece que todo está escrito, protección integral, 2004, ha llovido mucho, pero ¿qué pasa? Si yo pongo una amenaza, un insulto en un estado de WhatsApp, ¿qué ocurre? ¿Eso implica un quebrantamiento? O donde pone mi nombrecito en mi perfil pongo mi ex es una porra. ¿Eso es delito? No es el amenaza a través de un tercero, no es quebranto, comunico, sino es algo que requiere una actuación voluntaria. Eso lo resuelve. ¿Eso estaba resuelto antes? No. ¿Por qué? Porque estamos utilizando medios de comunicación, tecnologías de información, y eso va cambiando. Es importante saberlo para la buena viabilidad de las causas. Ejemplos en otros delitos de nueva creación, el acoso, el stalking, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo lo valora el Tribunal Supremo? Para que sea viable o no. Va cambiando. Cuando no tenemos mucha idea siempre decimos, bueno, la jurisprudencia es cambiante. Bueno, pero es cambiante hasta que deja de serlo y se adapta a los tiempos, y entonces es lo que dice el Pleno y es lo que se debe aplicar. En este caso, acabamos de oír la noticia de el Tribunal Supremo, el Pleno, ratifica el hecho de que se puedan rebajar con la ley de sí, se puede rebajar las condenas conforme a la legislación vigente. Modificaciones, y eso no podemos irnos a las sentencias anteriores, sino que tenemos que ir al tiempo actual. Cambia en los delitos, también se abordan sentencias novedosas, como en aquel caso en el que se abordan los concursos. También digo, delitos cometidos a través de redes sociales dan lugar a que tengamos que valorar, hay un concurso real, un concurso ideal, y eso afecta, ya digo, tanto si se actúa como acusación como defensa, el órgano sentenciador tiene que saberlo. No es lo mismo, puede haber una diferencia de años. Es decir, si yo contacto con una persona menor de edad y intento o consigo que me mande fotografías pornográficas y luego las distribuyo, eso es un único delito, son varios. El libro lo aborda, lo resuelve conforme a la jurisprudencia. Por eso digo que es útil, pero no solo en delitos contra las personas, también podemos ir a delitos patrimoniales, valorar un daño informático. Me han entrado en mi ordenador y me han borrado todas las fotografías que tenía desde que era pequeñito o pequeñita. ¿Eso cómo se valora? ¿Cómo no? ¿Cómo se cuantifica a efectos de daño?
Eso se regula y se recoge en el libro y puede ayudar a saber qué hacer. Pero también otros aspectos como procesales como la competencia. O sea, no estamos hablando de un mero robo, donde se comete, donde no. Estafas, principio de la eficacia, de la eficiencia de la investigación, matices a ese principio. Es importante saberlo, ya digo, por lo menos en lo que es mi campo, es un libro de cabecera, porque no solo todos los delitos que se pueden cometer con tecnología de información y comunicación o delitos informáticos están a lo largo de todo el código, porque desde el delito de amenazas hasta un delito de odio o de incitación al terrorismo lo tenemos desde los primeros artículos hasta los últimos, sino que está perfectamente organizado y se puede perfectamente comprobar todos estos puntos. Por eso decía que es un libro a tener en cuenta, porque nos va a facilitar la vida y porque vamos a saber a dónde vamos y las últimas resoluciones, que es muy importante y es lo que queremos. Todos vamos con prisa y queremos las cosas rápidas. También, y para no extenderme, un único reproche es que Jerónimo no se puede adelantar al tiempo, no puede coger sentencias que todavía no han recaído. Yo, por ejemplo, tengo un caso del lunes que es uno de los primeros juicios por acoso callejero, por el típico piropo, y todavía no sé qué va a pasar, porque obviamente no hay jurisprudencia de ningún tipo, ni de audiencias provinciales, pero lo solucionará, está la tercera, lo solucionará en la cuarta, ¿verdad? Y como diría el mismo, es un reventón, el libro es lo mejor que podéis, la mejor inversión que podéis hacer, y yo siempre se lo recomiendo a los fiscales recién aprobados, los que están en la escuela, en el Centro de Estudios Jurídicos, siempre se lo recomiendo porque firmemente creo que es muy útil y puede facilitarnos mucho la vida. Muchas gracias a todos. El orden tenía que verse por comodidad, haberle pasado al decano, en términos, se lo he pasado primero al fiscal, pero ya está todo ordenado. Muchas gracias por lo venido de don Antonio y del señor decano, que la deformidad profesional no la puedo nunca evitar. Para mí es un privilegio estar en esta mesa, que me iba a decir que iba a estar sentado con don Antonio una vez en una mesa. Muchísimas gracias, alcalde, por tu recepción, como siempre, que venir aquí como estar en casa. Yo tengo que decir que estar aquí hoy creo que es la primera noticia buena que tengo desde que soy decano hace 4 meses, porque desde hace 4 meses no hago más que lanzar huelgas, con disgusto, con turno de oficio, con autoridad, en fin, y creo que es el primer rato alegre que voy a pasar en 4 meses, por lo cual agradezco muchísimo estar aquí hoy. Hablar de la justicia hoy me va a permitir que sea 30 segundos. Tenemos un enfermo terminal y lo hemos rematado, así que hablar de la justicia hoy es casi decir que estamos de luto, porque la estamos enterrando, estamos matando la justicia que ya venía renqueante. Tengo que levantar la bandera por mis compañeros que llevan 4 meses sin trabajar. Es muy duro. Estamos pasando momentos muy duros. Dicho esto, agradecer a la cantidad de compañeros, de magistrados, de jueces, de fiscales que están aquí, la cantidad de compañeros de profesión que están todos aquí. Yo decir a los decanos, Jerónimo, que no sé de dónde saca el tiempo. Yo lo admiro, porque con el volumen de trabajo que yo que manejo las estadísticas del Consejo General, sé que la ciudad de Algeciras tiene los más altos números en volumen de entrada y de salida. Aquí los jueces de Algeciras trabajan como enanos, trabajan muchísimo y hay que reconocerle que, y yo por eso manejando su información de dónde saca tiempo este hombre para escribir 3ª edición. Yo me quedo asustado, es decir que yo me descubro. Y dicho esto, como anterior bibliotecario del Colegio de Abogados que soy, pues decirle que este libro ya está en la biblioteca digital de nuestro colegio, así que yo soy un poco friki, cuando lo vi, ya lo tengo yo en mi biblioteca digital. Nosotros somos los principales usuarios, si los fiscales son usuarios, imagínense todos los compañeros que hay aquí en esta ciudad, en esta comarca tan importante, donde el derecho penal es una de las patas más importantes. Así que lo que le hago es animarle a que no pare nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. A continuación le paso la palabra al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al excelentísimo señor don Antonio del Moral García. Muchas gracias al Ayuntamiento, al excelentísimo señor alcalde de la Corporación, presidente de la Corporación, al decano del Colegio de Abogados,
todos espero no estropearle esta alegría con mis palabras a Jerónimo, especialmente amigo y que ha contado conmigo para escribir el prólogo de este libro y ahora para traerme aquí a Argentina, donde vengo encantado también para saludar a muchos amigos, a algunos familiares y entre otros amigos a Gabriel. Se trata de presentar un libro además de jurisprudencia. Y ahora un poquito de jurisprudencia, pero en principio creo que no viene mal recordar, porque claro, cuando dice un libro de jurisprudencia, o sea, la verdad es que apetece todo, menos otra recopilación de jurisprudencia, una más, con las bases de datos, con lo latazo que es leer una sentencia. Yo siempre, mi hermana se dedica, que creo que está por ahí, se dedica a la farmacia, y yo digo siempre que problemas de sueño no hay que ir a la farmacia, cojan ustedes cualquier sentencia del Tribunal Supremo, cojanla. Y si a los 10 minutos no están dormidos, se devuelve, ¿verdad? Se devuelve completamente el precio. La jurisprudencia esa, en nuestra literatura, en la jurisprudencia americana, es mucho más fresca. Se ven rasgos de humor en la sentencia, incluso a veces referencia a una poesía. La jurisprudencia española es una jurisprudencia muy apelmazada, muy páginas y páginas. Y el gran mérito, me parece a mí, del libro son dos cosas. Una, que te la reduce a pequeñas pildoritas, que sabe coger de esas 100 páginas inútiles en que se va repitiendo una cosa y luego otra, y sacar el extracto. Luego ya no, si tiene interés ya podrá ir a una base de datos y buscarla, pero ahí está. Y ahí están solo las que son más relevantes, no esa avalancha de sentencias. Ronald Reagan exigía, he oído o he leído en algún sitio, que exigía a sus colaboradores que cuando le pasasen un memorándum, unas notas de un problema, un tema que había que resolver, que jamás pasase de 2 folios. Devolvía automáticamente, si tenía 2 folios y medio, devolvía automáticamente. Esto hay que reducirlo a 2 folios. Pensaba que toda cuestión, si se profundizaba y se concretaba bien, podía exponerse perfectamente en 2 páginas. Eso es lo que hace el gran parte de Jerónimo. Esas largas disquisiciones, pues coge el núcleo y lo plasma de una forma ordenada y de una forma actualizada, porque ya que hay muchos que trabajamos con el derecho y trabajamos con el derecho penal, pensamos que eso que decía Heráclito de que uno nunca se bañaba 2 veces en el mismo río, ese río ya era distinto. Ahora nos pasa a los penalistas. Los penalistas no aplicamos 2 veces el mismo código penal. Cada día, o casi cada día, está cambiando por la jurisprudencia y también porque el legislador penal tiene una hiperactividad legislativa que es fruto, pero no me voy a meter en ese tema, fruto de muchos males y fruto de muchas consecuencias perniciosas. El derecho penal necesita estabilidad, necesita un poco de homogeneidad porque las cosas no están claras y conviene asentarlas, y se van clarificando con el tiempo y se van cambiando continuamente, pues al final tienes que estar continuamente clarificando o confundiendo, que para todo sirve la jurisprudencia. Y por eso me parece que el libro no se le puede hacer ese reproche que decía Ortega y Gasset en el prólogo para franceses de una de sus ediciones de Rebelión de las Masas, que yo creo que este libro, bueno, no creo que esté a la altura de Rebelión de las Masas, pero casi. Yo creo que sus ediciones van a llegar a esa, espero que lleguen a la del filósofo español. Decía, la mejor obra de calidad del siglo XX es no publicar libros inútiles, escribió. Y efectivamente es una de calidad muy poco respetada. Y uno ve una recopilación de jurisprudencia puede pensar qué ocasión desperdiciada para vivir la obra de calidad, que también me parece que es
la del siglo XXI. Pues no, al revés. Este libro es a la vez una obra de calidad que nos disculpa, que nos exime, que nos libera de tener que estar leyendo todas esas páginas largas, apelmazadas, en que se viene a traducir muchas veces nuestra jurisprudencia. Y lo digo con examen de conciencia y dolor de los pecados. Yo caigo también en ese defecto, intento, y me lo dicen, y yo creo que me voy esforzando, intentar reducir cada vez más las sentencias, pero al final pues hay una... La que yo recuerdo cuando conocía la jurisprudencia, ya, evocar ese viejo recuerdo con nostalgia, hace casi 30 años. Yo había probado la posición de fiscal, había ido a Ciudad Real, después recordaré alguna anécdota de allí, de mi estancia en Ciudad Real. Allí, bueno, no veo aquí gente más vieja de mi edad, vamos, pero algunos recordarán los más. La jurisprudencia eran unas fichitas que publicaba Colex, que uno llevaba a los juicios, que uno las sacaba y decía, como dice la sentencia tal, y notaba cómo los magistrados ponían atención, incluso a veces tomaban la nota de lo cual uno como fiscal o el abogado se sentía orgulloso. Las fichitas de Colex esas que venía encima, quién era el magistrado ponente, unos nombres que salían allí, que uno veía de vez en cuando. A cabo de un año fui ya destinado a Madrid y un día, allí por los alrededores del Tribunal Supremo donde yo trabajo, un compañero me dijo, mira, aquel es, y citó a uno de esos nombres que salían en las fichitas, esos seres que decían cosas que ante todos agachaban la cabeza en los jueces y tal. Dice, sí, es amigo de mi padre. ¿Quieres que te lo presente? Dije, sí, con entusiasmo, voy a conocer a la jurisprudencia. Y nos acercamos, mira, tal, ¿se acuerda? Sí, sí, claro, hombre, ¿cómo está tu padre? Tal, no sé cuánto. Miguel, le voy a presentar a Antonio de Moral, que es un fiscal que acaba de llegar. Yo le miré, le di la mano, y entonces noté que tenía un lamparón en la corbata. ¡Oh! Decepción. La jurisprudencia tenía lamparones. Y reconozco que desde entonces ya pues bajó algo en mi escala de prioridades. Acabó de bajar del todo cuando, pues 20 y tantos años después, yo opté a una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Me dio una plaza con gran alegría, con gran entusiasmo, me apetecía, me ilusionaba mucho esa función, no sé si intento hacerlo lo mejor posible, no sé si lo hago. Y los primeros días por la mañana me levantaba y cuando me miraba al espejo decía, ¿y qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia eres tú. Y entonces ya la jurisprudencia quedó convertida en una cosita que no merecía mucho la pena darle importancia, pero voy a explicar por qué la tiene, sin perder esa humanización de la jurisprudencia. Hay un dicho que está muy expresivo. Para los que trabajáis en el mundo del derecho, os será muy enseguida os evocará. Para los que no, os situará en la situación. Hay un dicho que dice, cuando dos juristas parecen estar de acuerdo, lo más probable es que haya habido un malentendido. Y efectivamente, somos muy aficionados a coger un artículo y a darle vueltas y a decir previa denuncia. Oye, dice previa denuncia y no denuncia previa. Luego eso significa, y efectivamente hay toda una teoría sobre que cuando antes decía previa denuncia en lugar de denuncia previa, pues eso implicaba muchas cosas en las que no me voy a meter. Otro ejemplo, hay una tesis doctoral de 500 páginas que se llama La preposición en el Código Penal y analiza el sentido, qué significa la preposición en el Código Penal. Bueno, tú dices, esta gente está un poquito pero efectivamente el derecho tiene una textura abierta, tiene tal, y una de las cosas que se le pedimos los ciudadanos, los juristas al derecho, que es, contra lo que ataca muchas veces esa fiebre
ese hiperactivismo legislativo es estabilidad, calculabilidad. O sea, saber que tener previsibilidad, saber qué va a pasar. Lo veis los abogados, lo sabéis los fiscales, lo sabéis los magistrados, que de pronto, pero si esto es lo que digo, y pum, y te han revocado la sentencia, y sobre todo, aunque lo intuyen menos, los justiciables. Todos los que trabajáis en derecho habéis tenido el padecimiento que luego uno intenta evitar de coincidir una boda con no conoces a nadie, con gente, y si a uno se le ocurre decir que trabaja en el mundo del derecho, pues inmediatamente a los 10 minutos ya hay una pregunta: ¿y qué me va a pasar? Tengo un desahucio de no sé cuánto, de no sé qué, y entonces pues uno no le dice la verdad, que es imprevisible. Reza un poquito y tal, y no sé cuánto, pero no me atrevo yo a decirte qué va a pasar. Pues, la jurisprudencia sirve para eso, no sirve para que se acierte, pero sí por lo menos que haya un poquito más de previsibilidad, de calculabilidad. Y enlazo ahora con lo que anunciaba antes de esa anécdota de un juicio mío en Ciudad Real. Era primera mañana o segunda mañana de juicio, también hace muchos años, cuando todavía el cheque descubierto era delito. Y era un delito, también lo recordarán los viejos del lugar, que se veía todos los días que había juicios, pues había por lo menos 2 o 3 cheques en descubierto. Y entonces, aquí ya viene una cosa que viene bien, se decía que los cheques postdatados no eran delito. Explico un poquito porque me sirve para introducir la cosa. El legislador había puesto el que diese cheque, el que diese en pago, ahí está la preposición, el que diese en pago cheque o talón de cuenta corriente sin que la fecha consignada en el documento hubiese... Y entonces el Tribunal Supremo dijo el que diese en pago inmediato. Luego, si yo doy un cheque hoy y le he puesto fecha de dentro de un mes, eso no es en pago, eso no es pagar, eso es una promesa de pago, el que diese en pago. Al legislador esto le molestó. ¿Cómo que no va a ser delito? Entonces cambió el artículo en el año 71 y dijo, y esto sirve para otra enseñanza, dijo, el que con cualquier finalidad, ahí va eso, Supremo, el que con cualquier finalidad diese cheque o talón de cuenta corriente sin que la fecha consignada en el documento hubiese fondos, venga, a ver qué me dices. Entonces llegó el primer cheque constatado al Tribunal Supremo, y también el Tribunal Supremo dijo, hombre, han cambiado el delito, ahora es el que con cualquier finalidad. Pues sí, pues puede ser con cualquier finalidad. Pero tiene que ser un cheque. ¿Y qué es un cheque? Pues vamos al Código de Comercio. Pues en el Código de Comercio hay 2 cosas. Una cosa son los cheques, que son para pago inmediato. Y otra cosa son las letras de cambio, que son para pago diferido. Luego esto no es un cheque, es una letra de cambio disfrazada de cheque. Por tanto, no hay delito y el cheque postdatado siguió sin ser delito, lo cual muestra otra cosa de la jurisprudencia. Hay un autor alemán que decía: la ley lo puede todo menos cambiar a un hombre en mujer. En la realidad la ha desmentido. Y yo creo que ahora se podría decir: la ley lo puede todo menos cambiar la jurisprudencia. Es un poquito exagerado, pero algo de eso puede haber. La jurisprudencia tiene vida propia. Esto lo sabíamos todos los que trabajábamos, que el cheque contratado no era delito y por tanto en un juicio en cheque descubierto, pues lo que se ventilaba al final es si había dado la misma fecha o no, y había expertos en dar para contar. Yo recuerdo esa segunda mañana de juicios en Ciudad Real con alguien que ahora es compañero en la sala segunda, en el juez, y cuando entró el acusado, empezó el juicio, y entonces yo pregunté: bueno, usted entregó un cheque a fulanito. Inmediatamente me dijo: sí, pero era postulado. ¿Cómo dice usted? Sí, señor fiscal, que cheque era postulado. Entonces yo empecé a sudar, le di a todos los temas, 353 temas de la oposición,
le di a buscar cheque postulado, buscar non fun, salía el disco duro, no salía cheque postulado en ningún sitio y ya dije, vamos a cambiar porque aquí me han pillado, aquí ya, o sea, no sé lo que es la postulación del cheque. Menos mal que ya empezó a preguntar al abogado y dijo, ¿usted quiere decir, cómo ha dicho usted que es el cheque postulado? ¿Usted quiere decir postdatado? Eso. Ya se ve que el abogado le había dicho antes, tú di que es postdatado. Y él pues, se había quedado la palabreja y entonces estaba obsesionado con postular, pero había quedado más la palabreja. Pues bien, esto dio lugar a una cosa que encaja con esto. Había un empresario mediterráneo que le iban muy bien los negocios. Tenía una empresa que iba bien. Quizás influyese algo que normalmente pagaba con cheques sin fondos. Pero era alguien que sabía derecho y siempre, no solamente los daba postdatado, que no bastaba, sino que además procuraba que le firmasen un documento con fecha de tal, se entrega el cheque tal y ya tenía la prueba, con lo cual pues le iban acusando y le iban absolviendo siempre. Inmediatamente se archivaba el asunto, hasta que dio la casualidad de que hizo un negocio con alguien en Castellón. Castellón de la Plana había entonces unos magistrados de la audiencia que decían, esto de postdatado y tal, esto que se inventó el Supremo, ¿esto qué es? Aquí mi código dice escribiese con cualquier finalidad un cheque, pero no. Y allí condenaban por los cheques postdatados, o sea, el cheque postdatado, condenado. Entonces él fue al juzgado de instrucción, le absolvieron, la acusación particular, el fiscal no acusaba porque sabía la pero la acusación particular recurrió ante la audiencia y la audiencia, que tenía esa tesis, le dice, mire, aquí no me cuenta que mi código dice esto y yo no entiendo eso que dice y por tanto condeno. Y pero me han condenado. Mire, sí, es que aquí la audiencia, bueno, pero vamos al Supremo. No, mire, es que esto no admite el recurso de casación en el Supremo. Estos delitos menores se agotan en la instancia, dice. Y entonces, ¿qué hacemos? Y el abogado tuvo una idea. Vamos a ir al Constitucional. Pero, claro, en el Constitucional tienes que ir invocando un derecho fundamental. Y no hay un derecho fundamental a que ahora se inventan derechos fundamentales, pero no existe un derecho fundamental en la Constitución a que los cheques sin fondos postdatados sean absueltos. No existe ese derecho. Pero no era tonto, dijo, vamos a invocar el principio de igualdad. Mira, tú eres un ciudadano y aquí te han condenado por esto y a otros ciudadanos por lo mismo, en Barcelona, en Sevilla, en tal, no lo han condenado. Es más, para darle más fuerza al argumento, y entonces en el argumento decía, mire, me han condenado por esto, el Supremo absuelve, Barcelona absuelve, aquí están las sentencias, términos de comparación, y mire, a mí mismo me han absuelto en Murcia, me han absuelto en Alicante, y el Tribunal Constitucional, que hasta entonces había tenido una teoría interesante, pero un poquito iba por un camino en que iba a acabar mal aquello, ¿no? Iba por un camino que decía, hombre, el precedente vincula, si te vas a apartar de un precedente, pues te incurres en una infracción del derecho a la igualdad, cuando un tribunal no hace lo mismo que hizo otra vez, porque estás poniéndote discriminando frente a otro. Aquello al final lo abandonó cuando se encontró con un supuesto en que había 9 sentencias de la misma sala del Tribunal Supremo, la primera, nosotros somos inocentes, en las que en un mismo asunto 8 decían una cosa y la 9ª decía justo la contraria, con magistrados casi todos iguales, y lo peor era que era contra las mismas partes, y decía justamente lo contrario. El Tribunal Constitucional dijo, si son las mismas partes, no puedo invocar discriminación, que no hay término de comparación, si es el mismo, ¿no? Y entonces no sabía cómo salir para anular ese patito feo de los 9 patitos, ¿no? Y el patito feo, que también podía decir, bueno, a lo mejor lo que hay que anular son los otros 8, o sea, que tampoco es cuestión de sumar. Y ya pues había abandonado un poquito esa teoría y es cuando se encontró con este asunto y entonces dijo, Miguel, sí, esto es una desigualdad, pero mire, estas desigualdades son el precio que tenemos que pagar para salvaguardar
otro bien constitucional más importante, que es la independencia de los jueces y tribunales. Los jueces y tribunales tienen que resolver solo con arreglo a la ley. Si uno, basándose en la ley, decide una cosa, y otro, basándose en la ley, decide una cosa que es distinta, pero las dos cosas son argumentadas, razonables y irracionales, yo no puedo decir aquí cuál de las dos es la mejor interpretación. Solo puedo constatar que hay una desigualdad, que hay que tolerarla, y que le corresponde al legislador crear un sistema de recursos que disminuya estas posibilidades. Conseguir que en todos los asuntos se pueda llegar al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo elija y de esa forma ya pues pueda uniformar, homogeneizar y crear esa seguridad jurídica. Esa llamada del legislador, al legislador que se hizo en 1983, pues por fin el legislador en 2015 se hizo eco y creó un recurso de casación en la jurisprudencia penal que permitía que los asuntos también, los asuntos menores, los asuntos de los piropos un poco ofensivos o del el que pues ha bebido y resulta que le ponen la prueba y hace la primera prueba pero la segunda se niega, eso en este segundo, ¿eso es delito? Pues había la mitad de las juristas de España que decían no, porque la prueba consiste en soplar dos veces y este ha cedido, ha soplado la primera, por tanto no se ha negado. Y otros que decían no, si la prueba consiste en soplar dos veces, basta con que se niegue a una para que se haya negado a hacer la prueba. Y había sentencias en Toledo, por ejemplo, que decían mire, para que sea delito de conducir a velocidad por encima más de 50 kilómetros de la establecida, en los límites, no me acuerdo de 60, pues hace falta no solo que se constate que se ha conducido, sino también que haya habido un peligro para alguien, ¿no? Algún tipo de peligro, si no, eso no tiene... Y sin embargo, en las demás audiencias, en casi todas las audiencias, se decía no, basta con constatar eso, con lo cual uno, cuando entraba en Toledo, bienvenido a la Universidad de Toledo, pues podía ya apretar el acelerador y cuando llegaba allí decía, bueno, quieto, que aquí ya esto empieza a ser delito, ¿no? O sea, que me estoy convirtiendo de un imprudente en un criminal. Y está ese recurso que ha tenido fruto porque permite al Tribunal Supremo unificar en esa materia y dar un criterio que dices, ¿es mejor? ¿Es peor? No lo sé, pero por lo menos dices, tengo seguridad, esto es lo que van a hacer y no me voy a encontrar con una audiencia como la de Castellón en que llega la audiencia de Castellón porque probablemente tuviese razón, ¿eh? O sea, yo he vivido en Castellón y no digo yo que no tuviese razón, pero evita esa. Y el saber qué es lo que dice el Supremo sobre esos problemas, sobre cada uno de los problemas y saberlo así, rápidamente y actualizadamente es lo que permite este libro, que por eso es un libro muy útil. Hombre, yo no diría que sea uno de esos libros que uno coge y ya no puede dejarlo, se puede dejar, ¿no? Y se puede dejar la lectura con gran facilidad, pero creo que es un libro francamente útil, del cual yo me siento muy alegre y me siento muy contento y muy orgulloso por ser, de alguna forma, no llego a la categoría de cooperador necesario, pero creo que por lo menos cómplice, porque he prologado los tres primeras ediciones y espero yo tengo ya pactado y firmado con el autor que hasta la 25 edición yo soy el prologuista de cabecera. Sí que tiene el libro tiene el autor es Jerónimo. Yo creo que hay también algunos cooperadores necesarios. Aquí hay alguna, Rosario, su mujer, que aunque sea con un auxilio espiritual, que está definido en la jurisprudencia y que también es punible, es cooperadora necesaria, absoluta de esas páginas. Y también de esta última tercera edición, pues también tenemos
algún auxilio espiritual, ahora nos está contemplando desde el cielo, muy contento viendo aquí a sus padres. Acabo con una mención. Gibert era un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Madrid, de la Complutense. Era un tipo peculiar. Tenía... Todos los días entraba en clase y comentaba el santo del día. Él, además, tenía la teoría de que tenía un libro de Historia del Derecho que no tenía capítulos. Empezaba... Ya todo seguido. Tenía puntos y aparte. Pero todo seguido, página 100, página 100, y al final ya la última página pues era una página que acababa cada vez con los renglones más cortos, acababa con uno. Porque él decía que eso de dividir la historia en partes, que eso es absurdo, que la historia no se rompe en etapas y por tanto que cómo iba a poner capítulos, que la historia es todo una cosa seguida, bueno, una cosa de sabio, ¿no? Es una cosa seguida y por tanto él traicionaba la historia si ponía un capítulo y cortaba en un momento dado para tal, entonces tenía ese libro. Y Rafael Gibert decía algunas veces, lo recuerdan, que si había un acto que ensalzase la cultura, que ayudase a revitalizar, a elevar la cultura del país, era leer un libro. Cada vez que un español leía un libro, subía el nivel cultural, que eso era algo que voy a comentar. Dice, ¿y hay algo que sea un acto mejor que este? Dice, así, queda una cosa que todavía aporta más a la cultura, que leer un libro, es comprar un libro. Entonces, yo creo que es un libro, a lo mejor no es para leerlo de tirón, pero para comprarlo sí. Son 75 €, está allí, hay un impuesto. Y además, el autor hoy hace una oferta muy especial, porque llevándose uno son 75 €, en cambio 2 por 150 €. Allí no pierdan esta oferta muy especial, que siempre es ocasión, porque ahora el martes es San Antonio, es mi santo, después viene San Juan, San Pedro y San Pablo, pues uno puede tener una novia que se llama Paula, un tío que se llama Antonio, el hijo que tal, yo estaba torturado, ¿qué le regalo este año? ¿Qué le regalo? Pues si no quiere darle una sorpresa, de verdad, una sorpresa. Muchas gracias. El derecho penal actualmente se encuentra en un punto de inflexión marcado por una profusa actividad legislativa realmente desorbitada. 10 leyes orgánicas han sido aprobadas, modificativas del Código Penal en apenas 2 años, y eso, pues, como decía Antonio, impide en gran medida la fijación de muchos de los tipos penales y la consiguiente y ulterior consolidación y armonización por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Creándose un escenario de inseguridad jurídica que, entre otras cosas, pues, impide o hace muy difícil en esos momentos pues, poder incluso obtener un código penal actualizado y menos aún pues, un manual de derecho penal y un código penal comentado, que prácticamente pues, están condenados a la desactualización en el propio proceso de edición, de impresión. En ese escenario nace la tercera edición de Doctrina Penal Actualizada, que, como las precedentes, pues, pretende ser un recurso útil para el jurista, especializado en el ámbito penal, con una vocación eminentemente práctica, permitiendo que se pueda localizar con rapidez pues, los giros y posicionamientos jurisprudenciales más recientes centrados en torno a los tipos penales, algunas previsiones normativas y cuestiones procesales.
Su contenido queda acotado por el exclusivo tratamiento de aquellas previsiones legislativas, tipos penales y cuestiones procesales que han sido recientemente abordadas por parte del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las referencias jurisprudenciales que contienen pretenden ser sintéticas y delimitando de un modo cuasi telegráfico su núcleo doctrinal. Las sentencias que se incluyen en esta tercera edición no se superponen a las precedentes, sin más, sino que se incluyen sentencias nuevas y al mismo tiempo en ese proceso de actualización pues se han suprimido aquellas sentencias que se han visto superadas, modificadas o incluso han perdido vigencia por una modificación legislativa. Esta tercera edición, como las precedentes, pues se estructura en tres grandes bloques, parte de derecho penal, parte general, parte especial y cuestiones procesales. El primero y segundo bloque pues sigue el orden sistemático del Código Penal, a excepción del último apartado de la segunda parte, relativo a los delitos de contrabando, y la tercera parte, denominada cuestiones procesales, que a su vez se divide en tres bloques, en derechos fundamentales procesales, medidas cautelares y diligencias sumariales y medios de prueba, pues sigue una sistemática lógico-deductiva incorporando los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales en relación a los diferentes derechos fundamentales de carácter procesal, sus manifestaciones, los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, principios rectores del proceso penal, medidas cautelares, diligencias sumariales, medios de prueba, etc. Como característica de esta etapa, que ha sido englobada por esta tercera edición, bueno, pues señalar por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la sustitución de los famosos acuerdos no jurisdiccionales del Pleno por los acuerdos jurisdiccionales del Pleno o sentencias del Pleno, que han sido incorporadas en este texto en su totalidad, salvo error de omisión. Y por otra parte, esa intensa actividad jurisprudencial desplegada por parte del Tribunal Supremo, en gran parte motivada por ese nuevo recurso, bueno, ese no tan nuevo ya, recurso de casación a partir de 2015, que viene pues a conocer aquellos recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas por las diferentes audiencias provinciales, al conocer los recursos de apelación frente a las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal, ¿no?, a las que refería Antonio, es decir, en definitiva, aquellos delitos menos graves que son de su competencia, que son, en definitiva, coinciden con el grueso de lo que conforman el Código Penal. De modo que a raíz de este nuevo recurso de casación, pues ha permitido la extensión de esa función nomofiláctica o uniformadora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los delitos menos graves, que, como digo, son prácticamente los mayoritarios del Código Penal. Ya en un plano concreto y solamente a modo de ejemplo y sin ningún ánimo de aburrir, en la parte general, bueno, pues señalar algunos pronunciamientos que puedo considerar destacados, la oportunidad, por una parte el tratamiento de la oportunidad del desistimiento voluntario de la acción, a las formas preparatorias punibles, con especial referencia a la conspiración, el interesante tratamiento y controvertido tratamiento de la participación en los delitos imprudentes, la inoportunidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellos supuestos en los que el sujeto, el responsable físico penalmente, es el único socio de la entidad, produciéndose por tanto un confusionismo entre socio y administrador que provoca, de conformidad con la incriminación, la imposibilidad de extender, con muy buen criterio, la imposibilidad de extender además o exigir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La extensión del instituto de la compensación prevista en el artículo 59, que ya en un acuerdo no jurisdiccional del Pleno del año 19 de diciembre de 2013 ya establecía o ya fijaba la posibilidad, la oportunidad de poder compensar las medidas cautelares a las penas de diferente naturaleza, con especial referencia a las comparecencias audactas, las obligaciones periódicas de comparecencia. Pues bien, el Tribunal Supremo, en esta última etapa,
por ciudad de desarrollo, de la extensión, como buen criterio, pues al resto de medidas cautelares, que es la oportunidad de compensar ese artículo 59 del Código Penal, las diferentes medidas cautelares a las penas de diferente naturaleza, con especial referencia pues, a la fianza cuando alcanza esa consideración de medida cautelar o a la prohibición de salida del territorio nacional y con alguna reseña de las prohibiciones de comunicación y aproximación, lo cual a mi juicio es bastante acertado. El recordatorio de las exigencias de motivación a la hora de imponer penas superiores a las mínimas legalmente previstas, la extensión de la famosa ya doctrina de Antonio del Moral de los paliativos como una solución con la que paliar las consecuencias indeseadas del enjuiciamiento separado de los actos que conforman un único delito continuado. Pues bien, esa doctrina de Antonio del Moral se ve extendida también por una ponencia suya a los paliativos, como solución también al enjuiciamiento separado de los actos que conforman la unidad típica de acción. Por otra parte, la distinción entre la conexión necesaria de la conexión meramente formal a los efectos de la aplicación única o aplicación de un plazo prescriptivo único en los delitos conexos, lo cual matiza el famoso acuerdo del 26 de octubre del 2010, y en la parte especial, por dar algunos ejemplos, la consideración como único delito del artículo 173.2, el supuesto del maltrato habitual, con independencia de que exista una pluralidad de víctimas que sufran esa situación de maltrato habitual, y todo ello evidentemente sin perjuicio de los posibles concursos de delitos que puedan apreciarse. El concurso de normas, como la solución aplicable a los supuestos de consumación parcial en los delitos de hurto y extensible a los delitos de estafa y apropiación indebida. Dos sentencias del Pleno respecto al delito de sustracción de menores del artículo 225 bis y tres sentencias del Pleno relativas al delito de impago de pensiones del 227, como muestra de esa intensa actividad jurisprudencial desplegada en relación a los delitos menos graves. La posibilidad de la tentativa en el delito contra la hacienda pública o el deslinde entre el delito de realización arbitraria del propio derecho del artículo 382 bis y su distinción con el delito de omisión de deber de socorro del artículo 195, los vehículos de movilidad personal y su tratamiento y en relación a los delitos contra la seguridad vial, la profusa actividad jurisprudencial desarrollada en torno al artículo 468, delitos de quebrantamiento de condena, con numerosas sentencias del Pleno que han sido incorporadas, y en relación a los delitos contra la libertad sexual, el delito de malversación de cabales públicos del 432, se ha decidido mantener en esta edición pues, aquellos posicionamientos jurisprudenciales anteriores a las reformas operadas por la Ley Orgánica 10 y 14 de 2022, que aún pues, mantienen vigencia con la nueva redacción legislativa. Por último, y en relación a las cuestiones procesales, ese apartado de cuestiones procesales, pues se completa el tratamiento relativo al régimen del plazo máximo de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, diversos pronunciamientos relativos a la adaptación de las manifestaciones de derechos de defensa en relación con directivas europeas, así como una gran profusión jurisprudencial en torno a las diligencias de investigación tecnológicas y con especial referencia a la diligencia sumarial de colocación y uso del dispositivo de sonorización. Ya por último, para casar, bueno, pues agradecer realmente a los distinguidos ponentes que me acompañan, la presencia del señor alcalde de Algeciras, a don Antonio del Moral, al que no encuentro palabras realmente de agradecimiento por su generosidad, y ya pasa de generosidad salto a sacrificio. Es una semipenitencia la que tiene con estas ediciones sacadas cada 2 años, en fin, que él va renovando de forma resignada. A Gabriel Fernández, amigo, fiscal delegado
de Criminología Informática y uno de los mayores expertos en la materia, y al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, que desde el primer momento pues, aceptó venir a este acto sin siquiera conocernos. Muchísimas gracias a las autoridades aquí presentes, magistrados, jueces, fiscal jefe, señor jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera, funcionarios, inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, mandos y oficiales de la Guardia Civil, abogados, funcionarios, amigos y, por supuesto, muy especialmente a mi mujer, Rosario Sánchez, por sus inagotables dosis de generosidad y, sobre todo, de paciencia. Muchísimas gracias. Yo creo que le corresponde al magistrado o bien invitar a alguna petición de intervención de nuestro ponente o bien de levantar el acto. No me atrevo yo a indicarle cuál de las dos directrices es la que tenemos que seguir. Sí, yo he leído que había un vino, ¿no? Sí.